Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes una vez más. Espero que estén muy bien, espero que hayan podido descansar. Bueno, aunque creo que ya a esta altura ya la mayoría se está desvelando un poquito más, ¿verdad? En la realización de tareas o de actividades, pero bueno, lo importante es que vale la pena y el esfuerzo al final se ve recompensado. Así que bienvenidos todos y todas a la clase de este día. Espero que ya tengan listo su cuadernito de lengua para poder escribir la fecha. Ahora tenemos 24 de febrero del 2021. Ya estamos casi por finalizar este mes, ¿verdad? Que se ha pasado súper rápido. Ya el fin de semana todos creo que estamos a la expectativa de qué va a pasar en las elecciones, qué va a pasar, vamos a estar pendientes de las noticias. Al final son cosas que pues sí nos competen también a nosotros como ciudadanos y que pues siempre es bueno estar enterado de lo que está sucediendo. Así que les doy la más cordial bienvenida. Les estoy presentando ya la agenda para hoy. Tenemos, bueno, la presentación del contenido, vamos a ver el indicador de logro, vamos a platicar un poquito sobre la reflexión, que siempre es bueno tocar ese tema. Vamos a realizar la lectura mecánica, que hoy le toca el número 2 de primero F. Ya sabe a quién le corresponde. Hoy es Jade la que estará a cargo de la lectura. Luego tendremos una detección de saberes previos chiquitita para ver más o menos qué conocen o qué saben acerca del tema que nos toca hoy, que yo creo que ya la mayoría tiene una idea porque la clase anterior, la clase del viernes, no finalizamos en su totalidad el tema de la literatura del clasicismo, así que eso es lo que vamos a ver ahora. Luego voy a desarrollar el contenido y al final habrá un espacio para preguntas y respuestas, que es el espacio que siempre se tiene previo a la finalización de la clase. Tenemos ahí el contenido entonces, el tema es la tragedia y la comedia. Es un tema bastante interesante, es muy bueno que nosotros conozcamos este tipo de características que ya son un poco más específicas de algunos géneros y subgéneros que se desarrollaron en el clasicismo y qué bueno que ustedes ya leyeron una de los subgéneros que vamos a abordar hoy, que es el subgénero de las tragedias, así que creo que lo que voy a decir va a estar bastante relacionado con lo que ustedes ya han leído en sus obras, así que creo que no va a haber mayor dificultad con este tema. ¿Cuál es el indicador o cuáles son los indicadores del logro? Pues los indicadores del logro están directamente relacionados a conocer cuáles son las características principales, los autores más representativos y las obras que se ubican dentro de la tragedia y cuáles se ubican dentro de la comedia. Tenemos una ventaja y es que, bueno, por ser una literatura tan antigua y por haber sido mayormente de tradición oral, pues definitivamente no hay demasiadas muestras, es decir, que no tenemos una cantidad exagerada o excesiva de tragedias o de comedias. Entonces, en este sentido, creo que tenemos bastante limitada esa parte en cuanto a autores o en cuanto a obras y eso genera una ventaja al momento de conocerlos porque podemos abarcarlos a todos. Ahora tenemos la reflexión. La reflexión, bueno, las de esta semana van a estar relacionadas o van a estar acordes a un valor que es muy importante, que es el valor de la empatía. Entonces, la reflexión de hoy, yo creo que todos están ya viendo la pantalla, dice, mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Vamos a ver cómo es posible que vamos a escuchar. Yo creería que aquí tendría que ser mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón del otro. Pero igual, independientemente que sea con los ojos o con los oídos en algún momento determinado, ¿qué opinamos o qué consideran ustedes que es el mensaje que nos deja esta frase? Quiero escuchar la opinión de todos o de, bueno, de cualquiera de los que está aquí conectado. Ustedes saben que prefiero que lo hagan voluntario y no estarlo eligiendo yo, ¿verdad? Porque siento que es mejor cuando alguien de manera natural le fluye o le sale algo sobre la reflexión. Así que adelante de todos los que están conectados, ¿quién se anima? Y me dice quién es, porque a veces no logro discernir todavía las voces de todos. Entonces, quien vaya a hablar me dice, señor, soy tal persona y mi opinión es esta. Vamos a ver una opinión nada más, porque por el tiempo no nos podemos extender mucho tampoco. Buenos días, señor. Soy Hola. Lucero F. Perfecto, Lucy, vaya, adelante, te Bueno, escuchamos.
Yo siento que la reflexión de entender de que a veces un ser humano, una persona, no nos ponemos en el lugar de otra. Entonces, y a veces es mejor ponerse en el lugar de esa persona y ver lo que le está sucediendo o lo que tiene y no solo juzgar y decir, bueno, esta persona no hizo esto o así porque no sabemos el problema que ellos están pasando. Perfecto, muy bien, Lucía. Muchas gracias por tu opinión. Demasiado acertado con lo que la frase nos quiere decir. A veces nosotros no nos ponemos en el lugar de las otras personas y a veces juzgamos o a veces criticamos o a veces llegamos quizá a ofender o tratar mal a una persona cuando en realidad no sabemos las dificultades que esta persona está teniendo, las situaciones por las que está pasando. Así como dice Lucy, no sabemos qué hay detrás o qué situaciones están tras las personas. Entonces, quizá el mensaje de hoy es que nosotros procuremos, quizá no es que vamos a andar siempre felices o que vamos a resolver los problemas a la gente, pero sí es importante que nosotros procuremos ser un poco más cuidadosos con nuestro accionar, ser un poco más prudentes con lo que decimos o con lo que hacemos y no juzgar a otros, sino que intentar ayudar o simple y sencillamente respetar las situaciones por las que cada uno está pasando. Así que el hecho de ser empáticos creo que nos ayuda a todos y en algún momento eso también se regresa, porque así como yo trate a los demás, en algún momento también me van a tratar a mí. Así que ahí tenemos ya prácticamente la reflexión. Muchísimas gracias, Lucy, por haberme colaborado con la opinión. Y ahora vamos con otra parte que también es muy importante, que es la parte de la lectura mecánica. La lectura mecánica la seguimos haciendo de Homero Ilíada, que es la primera obra que leímos, porque es una obra narrativa, entonces es más fácil para hacer la lectura mecánica. Ustedes ya leyeron las tragedias y ya se dieron cuenta que es una obra dramática, o sea que está hecha por diálogos, entonces creo que se vuelve un poco más complicado al momento de hacer una lectura mecánica que sea dramática por el hecho que deberíamos hacer diferentes voces o deberíamos personificar a cada uno de los que intervienen en la escena. Entonces, por eso es que les estoy dejando siempre Homero y Ilíada, no porque sigamos leyendo esa, sino que por tema de lectura y para hacerlo más fluido y menos complicado para ustedes, les estoy dejando siempre el texto narrativo. Así que vamos a escuchar entonces en este momento a Jade, que es a quien le corresponde la lectura, y luego comenzamos ya de lleno con el desarrollo del tema. Así que, Jade, ¿estás por aquí? Sí, buenos días, señor. Va, buenos días, hija, adelante, por favor. Vale. Cuando la asamblea se disolvió, Agamenón botó una de sus naves, le asignó 20 hombres y puso al mando a Ulises, el astuto. Luego vino a donde yo estaba, me cogió por la mano y me acompañó a la nave. Hermosa Criseida, dijo, y dejó que yo volviera con mi padre y a mi tierra. Permaneció ahí en la orilla, mirando zarpar la nave. Cuando la vio desaparecer en el horizonte, llamó a dos de sus escuderos, de entre los más fieles a él, y les ordenó que fueran a la tienda de Aquiles, que asieran por la mano a Briseida y que se la llevaran de ahí. Les dijo, si Aquiles se niega a entregárosla, decidle entonces que iré yo mismo a cogérmela, y que para él será mucho peor. Los dos escuderos se llamaban Taltibio y Euríbates. Ambos se encaminaron muy disgustados, bombardeando la orilla del mar y al final alcanzaron el campamento de los Mirmidones. Encontraron a Aquiles sentado junto a su tienda y a la negra nave. Se detuvieron delante de él y no dijeron nada porque sentían respeto y miedo de aquel rey. Entonces fue él quien habló. Acercaos, dijo. No sois vosotros los culpables de todo esto, sino Agamenón. Acercaos, no tengáis miedo de mí. Luego llamó a Patroclo y le pidió que cogiera a Briseida y se le entregara a aquellos dos escuderos para que se la llevaran. Vosotros sois mis testigos, dijo mirándolo. Agamenón está loco. No piense en lo que sucederá. No piense en el momento en que sé que me necesitará para defender a los aqueos y sus naves. No le importa nada ni del pasado ni del futuro. Vosotros sois mis testigos. Ese hombre está loco. Los dos escuderos se pusieron en camino remontando el sendero entre las naves veloces de los aqueos, varadas en la playa. Detrás de ellos caminaba Briseida, hermosa, caminaba triste y de mala gana. Aquiles los vio partir, y entonces fue a sentarse, solo, en la ribera del mar blanco de espuma y rompió a llorar.
con esa infinita llanura frente a él. Era el señor de la guerra y el terror de todos los troyanos, pero rompió a llorar y como un niño se puso a invocar el nombre de su madre. Desde lejos, entonces, vino ella y se le apareció. Se sentó junto a él y se puso a acariciarlo. En voz baja lo llamó por su nombre. Hijo mío, ¿por qué te trajo a este mundo esta madre infeliz? Tu vida será breve, por lo menos pudieras pasarla sin lágrimas y sin dolor. Aquiles le preguntó, ¿tú puedes salvarme, madre? ¿Puedes hacerlo? Pero la madre tan solo le dijo, escúchame, permanece aquí cerca de las naves y no vayas al campo de batalla. Cuando tu cólera hacia los aqueos y no cedas a tus deseos de la guerra, te lo digo, un día te ofrecerán espléndidos dones y te los darán por 3 veces debido a la ofensa que has sufrido. Luego desapareció y Aquiles permaneció ahí, solo. Su ánimo estaba lleno de cólera por la injusticia sufrida, y su corazón se atormentaba a causa de la nostalgia que sentía por el grito del combate y el estrépito de la guerra. Yo volví a ver a mi ciudad cuando la nave, gobernada por Ulises, entró en el puerto. Amainaron las velas. Luego a remos se acercaron hasta el fondeadero. Echaron las anclas y ataron las amarras de popa. Primero descargaron los animales para el sacrificio a Apolo. Luego Ulises me cogió de la mano y me condujo a tierra. Me llevó hasta el altar de Apolo donde me esperaba mi padre. Me dejó ir y mi padre me cogió entre sus brazos conmovido por la alegría. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Jade, por la lectura. Bastante bien realizada y bastante fluida. Te felicito. Así, entre más rápido leemos, obviamente que la lectura mecánica es para que nos ayude a esto, ¿verdad? A ir mejorando en nuestra capacidad de la velocidad lectora, también el respeto de los signos de puntuación y así poco a poco vamos a ir nosotros practicando y que también vayamos perdiendo un poco el miedo, ¿verdad? O el temor de hablar frente a los demás. En este caso estamos de manera virtual, pero eso no implica que dejemos de sentir nervios en algún momento que tengamos que expresarnos ante otros. Así que muchísimas gracias, Jade. La próxima clase le tocaría el número 3 del primero electrónica, porque ya empezamos con los números 3. En este caso estamos hablando de Arturo Gómez. Así que a él le correspondería el día viernes la lectura y así vamos a ir avanzando poco a poco en los días que vamos teniendo nuestras clases. Ahora entonces vamos ya al desarrollo, bueno, a la detección de saberes previos. Antes de empezar ya con la explicación oficial o específica de las tragedias y de las comedias, tengo dos preguntas aquí de las cuales quiero que me den respuesta a cualquiera de las dos. ¿Qué saben o han escuchado sobre tragedias griegas y qué saben o han escuchado sobre comedia grecolatinas? ¿Alguno de ustedes, de todos los que está aquí, tiene alguna idea o tiene alguna noción de cuáles son las características o qué conocen o después de haber leído las tragedias, qué característica en común ven que tienen? No sé, alguien que me diga algo que conozca sobre las tragedias o sobre las comedias para ver más o menos cómo estamos en este tema. Recuerden que no es obligación que ya lo sepan, simple y sencillamente es para yo darme cuenta de cómo estamos respecto a los temas. Vamos a ver. O lo pueden escribir en el chat. Si alguien no quiere hablar, o sea, si alguien le da un poquito de pena en este momento decir yo sé o yo quiero hablar, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero veamos. ¿Qué sabemos de las tragedias y de las comedias? ¿O les gustaron las tragedias o no les gustaron? Vaya, nos podemos ir por esa parte, tomando en cuenta que ya ustedes las leyeron, las tragedias, ¿verdad? Yo señor, soy Anelis de primero F. Perfecto, Annelies, dime. Vaya, en las tragedias griegas, bueno, al leer podemos ver que son historias en los cuales podemos ver reflejados los sentimientos de dolor, tristeza, angustia por lo que va a suceder y tienen un final trágico en donde los héroes que son los personajes de la obra, se les termina cumpliendo su destino a pesar de que ellos quieran huir
o alejarse de ello, pues no pueden porque ya está establecido y al final tienen un final trágico. Perfecto, muy bien, Annelies, muchas gracias por tu opinión. En el caso de las tragedias, todas tienen algo en común, todas tienen rasgos en comunes que son los que mencionaba Annelies ahorita bien puntualmente. Por ejemplo, la parte en la que hay reflejo de los sentimientos o de las percepciones de los protagonistas, así como también el hecho que el destino ya estaba marcado y no se podían escapar del destino, aunque ellos quisiesen hacerlo. También pudimos escuchar de la boca de Annelies que decía que todas tienen un final trágico y definitivamente ninguna tuvo un final que uno diga, ay, qué bonito termina la historia, sino que por el contrario, todos los protagonistas, o la gran mayoría, sufren castigos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero al final no tienen una situación o un desenlace que uno pueda considerar alegre, ¿verdad? Vaya, y en el caso de las comedias, ¿han escuchado algo o qué se imaginan ustedes, ya que todavía no hemos leído la muestra de las comedias, qué se imaginan ustedes que va a tener o que van a ser elementos en común de las comedias? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan el término comedia grecolatinas? Vamos a ver a alguien más que pueda darnos su opinión de qué se le ocurre o si ha escuchado algo y sabe ya con certeza algún elemento de las comedias, también nos puede decir. O no tenemos mayor idea de qué son las comedias. Ajá. Que casi siempre agarran un tema como de la sociedad, no sé, por ejemplo, la política o algo así, y pues tratan de sacarle su lado divertido o algo así. Ajá, muy bien. Vaya, ¿de Sí. quién fue esa opinión? Quiero ver quién es. Vamos a ver que no conozco esa voz. Jade. Ah, Jade, vaya, muy bien, Jade, no te ubiqué, vaya. En el caso de Jade, gracias, Jade, tienen, o ella menciona algo que en realidad así es, tienen temas o abordan situaciones que tienen que ver con la sociedad, a una manera de crítica hasta cierto punto, una manera de señalar esas situaciones que no son muy positivas, pero que las aborda de una manera un poco más risible. Así que muy bien, Jade, también ya veo que tienes una idea bastante acertada de las características o de algunos elementos importantes sobre las comedias. Así que después de haber escuchado las ideas o los saberes previos, en este caso de Annelies y de Jade, vamos a empezar con el desarrollo ya de en sí del contenido y vamos a empezar con la tragedia griega. Vamos a saber o qué se nos viene a la mente o qué es en realidad una tragedia. En primer lugar, vamos a ver un poco sobre el origen etimológico de la palabra. El término tragedia deriva del griego tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Entonces, si relacionamos los prefijos, en este caso, macho cabrío y canto, hace referencia al canto que estos animalitos hacían cuando los sacrificaban en honor a un dios. Entonces, ya todos sabemos que los griegos eran politeístas, ¿verdad? Tenían muchos dioses, tenían dioses para diferentes elementos, para la casa, para el amor, para la fertilidad. Entonces, en el caso de Dionisio, que era el dios del vino, a él se le rendían tributos, hacían unas grandes fiestas que se llamaban dionisíacas y en estas actividades o en estos festines o en estas diferentes formas de expresión, de adoración hacia él, sacrificaban a los machos cabríos, sacrificaban animalitos. Entonces, cuando los sacrificaban, estos animalitos hacían un sonido obviamente de desesperación, ¿verdad? En este momento tan difícil por el que ellos tenían que pasar, porque eran ofrendados a Dionisio y de ahí es que surge el término tragedia. Ahora, el término tragedia ya sabemos que deriva de ahí, hace referencia a este tipo de literatura en el cual tenemos situaciones relacionadas con la fatalidad de los protagonistas. Ahora, el teatro clásico fue un teatro bastante cívico, eso significa que estuvo al servicio de los intereses definidos por la ciudad y también tuvo una fuerte intención didáctica. O sea que en este caso la literatura en general y las tragedias específicamente hablando tuvieron una fuerte intención didáctica. ¿Y qué es la intención didáctica? La intención didáctica es aquella que pretende enseñar
¿sí? Que pretende dejar una moraleja, una enseñanza, algo que cuando alguien lo lea o lo leyera o lo escuchara en ese momento determinado, pudieran decir, hey, entonces si yo hago esto, mis consecuencias pueden ser fatales. O, hey, si yo hago esto, me puede ir mal como le fue mal a Prometeo, como le fue mal a Edipo, como le fue mal a Electra. Entonces es como a través de la historia de otros personajes, que en este caso ya sabemos quiénes son los protagonistas de cada una de las tragedias que leímos, pues hay una intención didáctica. Entonces la intención didáctica que es dejar un mensaje, es enseñar algo a los receptores y que a través de la literatura se pueda transmitir un mensaje de lo correcto, de lo bueno que se tiene que hacer, que yo tengo que ser obediente, que tengo que respetar a mi madre y a mi padre, que no tengo que robarle a nadie o hurtar a nadie lo que no me pertenece, etcétera. Entonces, en ese tipo de situaciones o a través de la literatura se dejaba una enseñanza, se dejaba un mensaje positivo y las personas debían de aprender o tenían que aprender o de manera quizás no tan obligatoria, ¿verdad? Porque no es como decirte, vaya, mira, aquí te doy esta ley, la lees y la cumplís porque la cumplís, sino que a través de una manera un poco más sutil, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes el primer tema que vimos, el de los elementos reales e imaginarios hasta cierto punto, cuando uno hace el pacto implícito con el autor y yo leo el texto, pues sí, de manera quizás inconsciente yo estoy aprendiendo también lo que estoy leyendo. No es como una manera obligatoria, ¿sí? O como una manera mandatoria, sino que simple y sencillamente lo hago porque aprendo del ejemplo de los que están dentro del texto literario. Ahora, ¿cuáles son las características? Las características más importantes de la tragedia son justo estas que están acá. Son 5 que son las más acertadas o las que más se pueden ver reflejadas. La primera de ellas es el terror y la compasión. ¿Qué son el terror y la compasión? Son los dos elementos que constituyen una tragedia. ¿Por qué? Porque nosotros como receptores, en el caso de ver la obra representada, puede ser el público, en el caso de leer el libro, somos los receptores, en el caso de escuchar la historia, somos también los receptores. Entonces, nosotros como espectadores o como receptores nos sentimos identificados con el protagonista, ¿sí? Podemos experimentar sentimientos así como perturbación, o podemos sentir tristeza, o podemos sentir que nos abatimos con el héroe por la situación que está pasando. No me van a dejar mentir y espero que ese haya sido cuando ustedes leyeron alguna de las tragedias, cualquiera de las tres. En algún momento pudimos haber pensado, y de hecho yo leí en sus fichas, los que me enviaron las fichas, que hay varios que colocaron ahí cuál de las tres les había gustado más o cuál situación le había parecido un poco cruel o un poco triste de los personajes. Entonces, ese sentimiento de identificación, no porque a mí me haya pasado, sino que simple y sencillamente porque yo experimento, porque intento ser empático ante el dolor del personaje, entonces ahí es donde entra esta característica, que yo puedo decir, puchica, pobrecito Edipo, en realidad él no tuvo la culpa, él quiso actuar de buena manera cuando se fue de sus padres adoptivos creyendo que eran los verdaderos y que no les quería hacer daño y él mismo fue a encontrarse más rápido con su verdadero padre, pero él no sabía, o sea, no lo hizo con intención mala, no lo hizo con un actuar de mala fe, sino que simple y sencillamente las cosas se dieron y a la hora de la hora pues todo se cumplió, lo que el oráculo había dicho, pero a lo que vamos es que cuando nos identificamos con el personaje o llegamos a decir, puchica, pobrecito, ahí es donde nosotros cumplimos con esta característica. Luego, la segunda es el elemento patético. Este elemento patético está relacionado o está, digamos que formado por los sentimientos de terror y compasión. O sea que todo al final lleva un elemento en sí. Algo patético es relacionado a eso, ¿verdad? Relacionado a algo que no es muy bueno, que no es muy positivo, que son situaciones negativas o desgraciadas hasta cierto punto porque las acciones que ellos hicieron no fueron de mala fe, pero que a la hora de la hora todo salió mal. Alguien puede decir, ay no, qué patética esta historia, cómo es que a la hora de la hora sí mató al papá y se casó con la mamá y la mamá hizo lo que hizo y después él se sacó los ojos y se desterró. ¿Por qué? Entonces, esa situación de cuestionar o de sentirnos de por qué está pasando esto al personaje, entonces
el elemento patético. La fatalidad creo que es bastante obvia la característica, ¿verdad? Que el destino es algo que no se puede quitar, que no se puede mover y que aunque los personajes intenten huir de él, no se puede. Y lastimosamente, el destino es fatal, ¿sí? La fatalidad del destino, podríamos decir aquí si quieren. El desenlace asiago. El desenlace asiago es el desenlace directo al que el héroe marcha, 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 es arrastrado por fuerzas superiores a las de él, definitivamente sí, porque acuérdense que todo estaba regido por los dioses, ¿verdad? Y si los dioses decían, esto va a ser así, pues así era, no había para dónde correr. Entonces el desenlace asiago es como ir marchando hacia adelante, pero ¿qué voy a ir a encontrar ahí adelante? Voy a llegar a encontrar la fatalidad de mi destino. Entonces es algo que era inmanente, que no se podía eliminar o no se podía suprimir y a la hora de la hora, pues ni modo. Y la otra era el origen noble de los protagonistas. Estos, ya sea que fueran personajes históricos, legendarios, ficticios, podían ser héroes, podían ser seres algunas veces semidioses, algunas veces humanos. La cosa es que siempre ellos intentaban hacer las cosas bien, o sea que ellos no eran malos, no eran malos. Entonces, al ser nobles, quiere decir que su corazón o que sus intenciones no eran del todo malas. Inclusive, en el caso de Electra, estoy hablando con propiedad porque sé que ustedes ya las leyeron, alguien podría decir, pero entonces que Electra sí era mala, señor, Electra y Orestes sí eran malos. ¿Será que eran malos de corazón o simple y sencillamente las condiciones o lo que habían pasado previamente los había orillado a querer actuar de esa manera? Y que al final, después de lo que hicieron, también recibieron un castigo, pero no es que ellos fueran de corazón negro o de corazón malo, sino que simple y sencillamente las condiciones desde que fueron pequeñitos, lo que pasó con su papá, lo que les hicieron a ellos después, en el caso de Electra, irla a dejar con el labrador para que no pudiera tener de ninguna manera un ascenso en cuanto a su nivel. Entonces, eso fue sí, fue negativo realmente para ella. Y no es que ella tuviera la culpa de las cosas, sino que fueron los culpables en todo caso los padres o la madre con Egisto, ¿verdad? Luego, ¿quiénes son los poetas más representativos? En este caso tenemos a tres. Tenemos a Esquilo, tenemos a Sófocles y tenemos a Eurípides. Estos tres son los poetas trágicos griegos. Son los tres trágicos que nosotros nos tenemos que aprender, que tenemos que manejar quiénes son. Obviamente corresponden a los autores de las tragedias que ya leímos. Ahora, en el caso de los poetas trágicos, ustedes se fijan en las imágenes, están como esculturas, ¿verdad? Porque en este caso no se tiene así como, mira, fíjate que encontré la foto de Esquilo, ni siquiera había alguna manera de poder registrar 100% con fidelidad. Estos quizás son de la tradición oral, de alguna manera alguien los describió, alguien que en teoría sí los pudo conocer hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de muchísimos siglos atrás. Y en el caso de los valores trágicos, acuérdense, ya hablando en general de las tragedias, es que había actos de voluntad de los protagonistas, de los personajes, pero que el protagonista no lucha contra alguien igual que él, sino que luchan con fuerzas superiores, ¿verdad? Tenemos el ejemplo claro de Prometeo encadenado, o sea, él, por más que quisiera hacer, si se había ordenado que lo dejaran ahí, ¿y cómo iba a ser? Pues, ¿cómo iba a ser para decir, no, hombre, mira, soltame? Nadie de los que llegara lo iba a desatar, aunque intentaran convencerlo que cambiara su actitud, nadie lo iba a desatar. ¿Por qué? Porque la voluntad de los dioses era la que mandaba en ese tiempo. Y si los dioses decían, aquí te vas a quedar amarradito, pues ahí se tenía que quedar. Entonces, en el caso de la tragedia, creo que todo el mundo está bastante claro porque lo relacionamos con las obras que leímos. Las características, si se fijan, están bien sencillas, no hay nada así como, uy, qué difícil, está bien sencillo porque todo se ve reflejado en la literatura, no hay donde perderse. Y eso es la ventaja de ir leyendo también, porque no solo nos quedamos con la teoría, o sea, no solo es, me voy a aprender de memoria las cosas, sino que yo las aplico también a los textos que he leído. Ahora pasamos a la parte de la comedia. En el caso de la comedia, es una forma literaria de sátira política. O sea que cuando hablamos de sátira nos referimos a una burla hasta cierto punto, a una crítica de manera jocosa o de manera divertida sobre diversos temas.
Se dice que, bueno, en primer lugar les voy a mencionar las etapas. La comedia, para comenzar, creo, antes de esto, fíjense la diferencia. Cuando hablamos de comedia grecolatina, ya no es solo comedia griega, porque en el caso de la comedia, cuando este subgénero surge y se empieza a desarrollar, fue justo que coincide con el periodo en el que los romanos llegan a Grecia. Yo ya les expliqué ese proceso. Entonces los romanos llegan a Grecia, empiezan a intentar, sí, conquistar primero ellos, pero ellos terminan siendo, apropiándose de lo de los griegos, y una de las cosas fue la literatura. Entonces ya los griegos estaban cultivando la comedia, pero los romanos se adaptan a esto. Entonces ya cuando hablamos de comedia tenemos comediógrafos o tenemos hombres o personas que escriben comedias, pero ya hay de Grecia y ya hay de Roma. Entonces, cuando yo tengo el término aquí greco es de Grecia y latino es romanos. Así que esa es la diferencia. En cambio, cuando yo digo tragedia, yo solo digo tragedia griega. ¿Por qué? Porque las tragedias fueron puramente de los griegos. Todavía no habían llegado los romanos. En cambio, cuando surge la comedia, ahí sí ya se da la combinación de las dos culturas, si lo queremos ver así. Entonces, tuvo dos etapas. Bueno, la primera de ellas fue o se conoce como la comedia antigua. Esta comedia antigua, su máximo representante fue Aristófanes, y una característica bien importante es que hacían una crítica específica a los personajes o que tenía una crítica directa a los dirigentes políticos del momento, ¿sí? En el caso de la comedia antigua, si había un personaje que al autor no le simpatizaba mucho y que decía, yo voy a hacer una crítica hacia Sócrates por X tema, yo voy a mencionar el nombre y voy a decir qué es lo que me cae mal de él a través de la literatura. Así, pelado, voy a decir sin ningún miedo, sin ninguna pena, sin ninguna situación que me detenga, yo voy a exponer la situación. En el caso de la comedia antigua, eran más directos. En cambio, la que surge después, que es la que se conoce como comedia media y nueva, esta ya es producto de nuevas condiciones, que quiere decir que empiezan a tratar otros temas que no fueran solo asuntos políticos, así como lo hacía la comedia antigua. Entonces, empiezan a tomarse temas como cuáles, problemas de la sociedad, problemas de las casas, problemas domésticos que se daban en los hogares. Se abandonaba la sátira de una persona específica o una persona determinada y se iban más a problemas sociales, ¿sí? Esa es la diferencia, que este fue más específico y más en asuntos políticos, y la comedia media y nueva se orientó más a problemas sociales, como que en el caso ustedes todavía no han leído las comedias, y esa es la obra que sigue, se los adelanto ya. Entonces, cuando nosotros tenemos las comedias, hay una, por ejemplo, que se llama La Olla, que es muy buena, que critica cómo es que la gente puede llegar a ser tan ambiciosa, o cómo puede que llegar a ser tan avara de tener dinero y de ni siquiera querer comer o querer gastarse el pisto porque es mío, porque lo voy a guardar, porque lo voy a conservar en una olla y lo voy a esconder para que nadie me lo toque. Y si quiero comerme una paleta, una hamburguesa, no me la voy a comer porque el dinero lo tengo que guardar. Entonces, ese tipo de críticas son las que aborda la comedia media y nueva, o sea, ya más orientadas a términos sociales, ya no tanto políticos, sino que más sociales. Ahora, los representantes, ¿quiénes son? Aquí está lo que yo les decía, tenemos cómicos griegos, que son los específicos de Grecia, en este caso son Aristófanes y Menandro, y tenemos cómicos latinos, o sea, que son los romanos, que son Plauto y Terencio. ¿Son los únicos que nos vamos a aprender o los únicos que vamos a manejar? La respuesta es sí, porque tampoco hay el montón. O sea, tampoco es que le vamos a decir, mire, hay 15, se van a aprender los 15. No, y lo van a relacionar con las comedias que ustedes van a leer, así que no va a haber ningún problema. Acuérdense, Aristófanes, Menandro, Plauto y Terencio son dos griegos y son dos romanos. Ahora, ¿y cuáles son las características de la comedia? Y con eso vamos a ir finalizando. La primera de ellas es que está destinada a divertir. Esta característica creo que es bastante obvia. Al escuchar el término comedia, todo el mundo piensa en divertirse. Ahora, aclaro una cosa. No es un libro de chistes. O sea, no es que yo voy a agarrar desde que lo abra, ja, 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 qué divertido, esto sí es que está. No es que vamos a pasar carcajeando, no es el libro de Condorito con chistes. Es simple y sencillamente que hay escenas que nos pueden hacer divertir o que nos pueden a nosotros generar algún tipo de risa, ¿sí? No es que
Porque algunos me dicen, señor, pero es que mire, las comedias no dan risa, usted a mí no me... Entiendo que no todo le dio risa, pero si hay algunos elementos que si usted le está poniendo atención y está leyendo con detenimiento y con conciencia, sí le va a generar algún tipo de sonrisita por ahí, o por lo menos llegar a decir, ah, qué loco cómo se le ocurre. Ahora, su asunto es jocoso, alegre y divertido. Todo tiene que ver con esto, o sea, el hecho de ser jocoso es algo que genere risa, ¿sí? Que sea divertido, que sea algo alegre, que no sea tan triste como si lo son las tragedias, ¿verdad? ¿Cuáles son sus temas más comunes? El robo, el engaño, el azar, la pobreza. Aquí es donde entra justo lo que Jade mencionaba en la detección de saberes previos. Son críticas, ¿sí? Es a través de una manera risible, y es la siguiente característica, el tema es tratado de manera ligera, aun cuando el contenido sea serio. Entonces, si el tema es serio, o sea, yo hago una crítica de la sociedad, yo señalo esto que es malo, yo señalo este antivalor, yo señalo este defecto humano, yo señalo este defecto del personaje que está en un cargo público, pero no lo voy a hacer a manera directa como un puñal, sino que lo voy a hacer disfrazado. Y a través del engaño, el robo y la manera divertida o la manera alegre, pues yo lo voy a reflejar así. O sea, el engaño yo lo voy a reflejar de una manera jocosa, el azar o el robo lo voy a señalar de una manera divertida, o sea que lo voy a disfrazar de tal manera que no parezca una crítica tan puntual, pero que a la hora de la hora sí lo sea. Ahora, en cuanto a los personajes, ¿serán personajes nobles como en las tragedias? La respuesta es no. Los personajes de las comedias son personajes corrientes. ¿Y a qué nos referimos con eso? No es desde el término despectivo, ¿verdad? No es que los estemos viendo de menos, pero sí son agricultores, son vendedores del mercado, son comerciantes, son prostitutas, son esclavos, a diferencia de, en el caso de las tragedias, wow, que hablamos de un rey, que hablamos de un semidios, de decir, puchica, Prometeo aquí. En este caso, los personajes son corrientes, o sea que si hablamos de rangos o estratos sociales, hablan o son relacionados a estratos sociales bajos, ¿verdad? Agricultores, vendedores del mercado, comerciantes. Y ahí la última característica es que utiliza un lenguaje popular. Cuando hablamos de un lenguaje popular nos referimos a que la forma de expresión no es tan rebuscada. Tampoco es que sea, hey, puchica, qué fácil de entender. Yo sé que a la hora de la hora ustedes van a decir no es tan fácil, pero si comparamos el lenguaje de las tragedias con el lenguaje de las comedias, el lenguaje de las comedias es más popular, o sea que es un poco más, ¿cómo explicarles o cómo decir? Un poco más coloquial, vaya. Obviamente tomando en cuenta que estamos hablando de muchísimos siglos atrás, ¿verdad? Ese lenguaje popular es que la descripción, que los diálogos, que la manera de actuar de los personajes sea un poco más accesible, que sea un poco menos rebuscada y que obviamente a la hora de la lectura nos lo hace más fácil a nosotros. Ahora, de las 4 comedias, y eso voy a adelantarlo desde ya, ustedes tienen que leer las 4, ¿sí? Las avispas es la más larga, ahí podemos ver una crítica, ustedes van a ver una crítica a cómo es que se abordaban los temas de los juicios, por ejemplo, cómo es que se abordaban las leyes en ese momento, por qué se llaman las avispas, cómo, quién personifica las avispas. Esa es la más larga de todas, las avispas es la más larga. También tenemos las nubes, que también ahí hay una crítica directa a Sócrates, que al parecer, pues sí, no era muy querido, ¿verdad? En ese tiempo, por algunos sí tenía discípulos, pero algunos no lo aceptaban. Hay una crítica de lo que enseñaban, ahí hay una referencia entre el razonamiento justo y el injusto, que ustedes también lo van a leer, es la relación de un padre con un hijo que se puede ver reflejada en las nubes. Luego tenemos la olla, en el caso de la olla, pues refleja la avaricia, definitivamente, relación padre e hijo, bueno, padre e hija también en este caso, cómo es que el dinero puede volver loca a la gente hasta cierto punto, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero dinero y si lo tengo es mío y no le voy a dar a nadie. Aunque mi hija se vaya a casar, yo voy a decir que no tengo pisto para que el que se va a casar con ella asuma toda la responsabilidad. Es bastante buena también, creo que de todas es mi favorita. Y luego tenemos la suegra, que como el mismo nombre me lo indica, tiene que ver con el término, ¿verdad? De la suegra. A veces le generamos mala fama a las suegras, que las suegras son malas, que las suegras aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. En este caso también es la relación definitivamente de un matrimonio, ¿verdad? Una pareja
con la suegra que se le echa la culpa de algo que en realidad no tiene la culpa. Igual no se las voy a contar, ¿verdad? Solo les estoy adelantando más o menos para motivarles a leerla. Léanlas porque son bonitas. Además, que el proyecto lo vamos a realizar tomando como base esa obra también. Entonces, los grupos se los voy a dar durante esta semana para que sepan con quién van a trabajar y ya vamos a explicar con mayor detalle o ya con mayor especificidad el viernes qué es lo que vamos a hacer para que ya entremos en sintonía y podamos empezar a trabajar pues en esa tarea. Ahora, ¿el libro de texto aborda el tema de la tragedia y la comedia? Sí. De la página 17 a la 22, ustedes pueden encontrar la información de este tema para que lo lean, para que lo revisen. Recuerden que, y eso lo preguntaban, creo que sí fue aquí, que si pueden empezar a trabajar en los libros. Claro que sí, pueden trabajar en las actividades del libro. ¿Quién quita que en algún momento yo agarre de ahí alguna pregunta para colocársela en el examen, por ejemplo, ¿verdad? No es que, pues no, el libro no se usa. De hecho, quiero dejar en algún momento alguna clase para trabajar full el libro, irnos a las actividades, irlas desarrollando entre todos para que de esa manera, pues, no lo tengamos en blanco y que a la hora de la hora digamos, no, hombre, pero yo nunca llené nada. Así que página 17 a la 22. Ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta respecto al tema o respecto a alguna otra situación? Este es el momento para que ustedes externen sus preguntas si tuvieran, ya sea que hablen o que activen o que escriban en el chat, ¿verdad? No hay problema. Quiero felicitarlos por las notas de sus controles. Miren que la mayoría ha salido bien. Hay notas bajas también hay, pero también ahí es la importancia de la ficha, hijos, y yo por eso les he estado insistiendo en el tema ficha. Ayer, bueno, yo terminé de revisar correos a eso de las 10 de la noche, creo, por ahí, 9:30, 10, todavía estaba y lo dejé, digamos que a cero, mi bandeja de entrada. Tengo más correos, pero creo que hay algunos de ustedes que me los mandaron después de esa hora. Ayer todavía me faltaba la ficha y los voy a mencionar para que usted vea. Si ya me la mandó, pues no se sienta mal. O sea, si yo digo ahorita el nombre y usted ya me la mandó, no me vaya a decir, señor Perico, si me lo mandó seguramente ya más tarde, no lo he revisado. Lo voy a revisar durante la mañana o durante la tarde. Vaya, me faltaba la ficha de Axel, me faltaba la ficha de Oscar, la ficha de Arturo, la de Luis, la de Natalie, pero con ella habíamos hablado, y la de Evelyn. Esas son las únicas fichas que me faltaban. De ahí, todos los demás ya tenemos prácticamente solventado el tema fichas, y de seguro de los que ya mencioné, hay algunos que me la mandaron anoche porque sí tengo correos, creo que el de Axel Kevin, creo que vi, no estoy bien segura, pero creo que sí. Y pues yo los voy a revisar y les voy a responder. Entonces, el 35 ya está definido. Hay notas muy buenas. Hay algunos que pasaron raspaditos, ¿verdad? Justo, pero igual estamos bien, estamos aprobados. Lo importante es que no bajemos la guardia en el sentido de no dejen de leer, no dejen de hacer sus actividades, no descuiden las fichas. Algunos subestiman la ficha y la ven como, no, hombre, la ficha, sí, eso, ¿qué me va a ayudar? Sí le ayuda. Imagínense a las personas que se sacaron, qué sé yo, 5.5, vaya, no es lo mismo que le quede un 5.5 que le quede un 6.5, ¿verdad? Entonces, procure, y tampoco es, yo me saqué 9.8, así que, ¿para qué la voy a entregar? O yo me saqué 9.5, ¿para qué la voy a entregar? Acuérdese, tenemos que apostarle siempre a tener 10 en todo, así que esa es la idea. Obviamente la ficha de Homero Ilíada cuenta para el laboratorio de Homero Ilíada y la ficha de las tragedias cuenta para el laboratorio de las tragedias. Ahora, hay algunos casos en los que la persona se sacó 10, porque sí tuve un caso de alguien que sacó 10 en el laboratorio de Homero Ilíada, y entonces, ¿qué va a pasar con ese punto? Se va a perder. Yo me quedo con el registro aquí, si en algún momento esa persona necesitara ayuda en alguna otra actividad posterior o en el examen, pues yo ya sé que esa persona tiene como ese bonus ahí. Entonces no hay que verlo como, no, hombre, si no sirve. Además, que hay que verlo también desde el punto de vista del aprendizaje. Nos sirve, nos sirve para conocer elementos que son de relevancia relacionados a la obra y obviamente hacer un ejercicio también de reconocimiento de cómo está mi nivel de comprensión lectora. Así que les invito para que termine la ficha, los que no lo han hecho y me la puedan enviar hoy por la mañana,
porque yo tengo que entregar notas también este día. Si fuera por mí, yo les diría, "Ay, me la mandan la otra semana", pero acuérdense que todos tenemos responsabilidades y además tenemos más tareas que hacer. Pero bien, no hay ninguna pregunta entonces. Todo está claro, todo está bien con el tema y con las actividades. Recuerden, la otra obra que hay que leer es las comedias grecolatinas. Si alguien tiene el librito y quiere mandarme la foto para que yo lo vea y le diga si es o no es, pues no hay problema. Aunque ese no hay mayor problema. Se ha leído por los siglos de los siglos. Si su papá, su mamá, su tío lo tiene, que se lo preste y se lea. Bueno, entonces, hijos, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Váyanse a su receso y nos reunimos el día viernes nuevamente, ¿de acuerdo? Sí, señor, gracias. Vaya, gracias a ustedes. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, señor. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós, señor, muchas gracias. Feliz día. Gracias, hija, igualmente. Gracias a ustedes. Feliz día.